Aquí comienza El Pulso del Fútbol de Caracol Radio, con César Augusto Londoño y Óscar Rentería. Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy viernes 29 de mayo del año 2020. La frase del día: la vejez comienza cuando el recuerdo es más fuerte que la esperanza. Proverbio hindú. Don Óscar Rentería, ¿cómo está usted? Bien, César, un saludo muy especial para usted y para todos los oyentes del programa con mayor sintonía en la radio deportiva de Colombia, El Pulso del Fútbol, y también en el exterior. César, siempre lo pensé y lo dije aquí en El Pulso. No era fácil que ayer se votara por el regreso de la liga. Hablaremos más adelante, pero me gusta la idea de terminarla suspendida y hacer un segundo torneo corto. Pregunté sobre cómo se portó la oposición en la reunión de ayer y uno de los asistentes me dijo: escaramuzas, Óscar, escaramuzas, nada más. Se alborotó Luis Valero, el dueño del Envigado. Bueno, el gol de hoy lo marcó Juan Pablo Ángel. Fue el 17 de octubre de 1999 por la fecha 11 del torneo Apertura en Argentina. River Plate le ganó 2-0 a Boca Juniors y era el primer gol de los 4 que marcó Juan Pablo Ángel en los clásicos. Así lo relató Marcelo Araujo. El conejito Gancedo, el Pipa, Ángel. Juan Pablo Ángel, River 2, Boca 0, River otra vez puntero del campeonato. Marcelo Araujo en ese momento trabajaba con Teisa Sports y Fox Sports. Actualmente tiene 72 años y le dicen Lázaro, porque su nombre verdadero es Lázaro Jaime Zimmerman. Se puso nombre artístico Marcelo Araujo. Juan Pablo Ángel nació en Medellín, tiene 44 años. Con Nacional ganó la Liga del 93 y después la Copa Interamericana en el 97. Fue subcampeón de la Libertadores en el año 95. Ingresó a River entre el 98 y el 2000. Fue goleador con 13 anotaciones. Y aquí están los titulares de la prensa argentina después de ese partido. Ángel se llevó la primera página del diario Olé con una fotografía celebrando sin camiseta, y el siguiente titular: la fiesta que River esperaba. De la mano de Aimar y Ángel, River volvió a ganarle a Boca. La Nación, también prensa argentina, tituló: con un 2-0 River quebró la paternidad del bicampeón. Aimar y Ángel, los héroes. Juan Pablo, después del River, jugó 6 años en el Aston Villa de la Liga Premier inglesa y en el 2007 pasó a la MLS. En enero del 2013 regresó a Nacional, club donde terminó su carrera deportiva. Sobre los 5 mejores jugadores de Alemania, Álvaro Gómez, que trabaja en Buga, en unos cultivos de caña y en una productora de panela, dice que si no cabe Jürgen Klinsmann, porque al fin no dimos 5, sino que dimos 7, aunque cuando yo metí a Mateus y a el bombardero Müller, saqué 2, pero perfectamente, en una opinión tranquila, podría caber Jürgen Klinsmann, que fue uno de los grandes jugadores alemanes de todos los tiempos. Eso es cierto. Klinsmann, buen jugador, sereno para actuar en el fútbol y además con inteligencia. Leonardo y especialmente Martín, la vejez no solo está en las canas. ¿Quién les dijo eso? Está en la actitud, en la actividad, en la salud y en la forma de pensar y actuar cada persona. Por herencia nunca tendré el pelo blanco del todo, y en lo que tiene que ver con Comesaña, él está en todo su derecho de entutelar, pero hay que esperar a ver la decisión del juez para saber si puede trabajar o no puede trabajar. Hoy pregunté, por ejemplo, y no hay médicos mayores de 70 años trabajando a pesar del COVID-19. Yo ayer lo preguntaba en Conexión, preguntaba si a los médicos mayores de 70 años
también les impedían trabajar. Yo entiendo la posición de Comesaña, ni más faltaba. Además es un hombre que tiene toda la energía y toda la capacidad mental y productiva para dirigir al cuadro junior, pero también entiendo al gobierno cuando toma medidas para proteger una población que es mayormente vulnerable, que son los de 70 años, aunque hemos visto que en las muertes hay de todas las edades. Habrá que esperar, pero a mí sí me parece un poco triste que gente totalmente productiva, altiva en su capacidad mental y yo diría que física también, no pueda trabajar en estos momentos de cuarentena como Julio Comesaña. Diego Alberto Lopera Restrepo, desde Medellín, para zanjar la discusión bizantina en la que ha metido don Oscar Rentería a usted, César, acerca del aforo de los estadios, lo más correcto es investigar cuál es la capacidad de Medellín, Bogotá y Cali, pero sin sobrecupos, es decir, como exige la FIFA. Aquí leímos, don Diego Alberto, la capacidad real aceptada por Dimayor y por FIFA. Lo que pasa es que don Oscar insiste en meterle sobrecupo a los estadios, sobre todo al Pascual Guerrero. Bueno, yo espero que llegue otro correo que alcancé a ver por ahí para responderlos ambos. Álvaro Avellaneda nos escribe desde Denver, Colorado. Me imagino que si Oscar llevaba de la mano a César Augusto a fútbol, por allá en los inicios del balompié en Colombia, como lo dijeron ayer, era para ver al Boca Juniors de Cali, porque el Once Caldas no existía en esa época, dice don Álvaro Avellaneda. Saludos muchachos, y por favor en Colombia son muchos más equipos, no solo Millonarios, Nacional, América y Cali, y somos muchos colombianos hinchas de otros equipos, tengámoslos más en cuenta. Don Álvaro, eso de llevar de la mano a César para ingresar a los estadios fue un sueño que tuvo mi compañero. Ay, imagínese usted cuando despertó y se miró al espejo. Oye, el susto fue tremendo. Y tranquilo, que todos los equipos tienen sus hinchas. El mío, por ejemplo, es el Boca Junior. Está en la B y así lo quiero mucho. Lástima que don Hernando Ángel no haya tenido todavía la idea de meterle unos pesitos y contratar muy buenos jugadores para subir a la A, que es donde yo quiero ver a mi glorioso Boca Junior. El Once Caldas nació en 1961 por una fusión del Deportes Caldas y del Once Deportivo. Tomó un nombre de uno y un nombre de otro, pero la escritura tuvo que ver con lo que traía anteriormente el Deportes Caldas y por eso se le entrega el título de 1950 al Blanco Blanco de Manizales. Yo por supuesto no lo vi, don Oscar tampoco lo vio, fue campeón en el 50 cuando existía el Ballet Azul con Pedernera, con Di Stéfano, con Rossi, con esas grandes figuras, y fue un título muy importante. Y lo conozco bien porque fui amigo en Manizales de Alfredo Cueso, en su restaurante maravilloso, un ser humano extraordinario que fue el entrenador de ese Deportes Caldas de 1950. Mauricio Miranda Martínez nos cuenta que hace exactamente 35 años se produjo uno de los hechos que conmocionaron al mundo del fútbol y del deporte. El 29 de mayo de 1985 fue la fecha de la final de la Copa de Europa, temporada 84-85, Juventus-Liverpool. En ese estadio, Heysel de Bruselas, la fiesta previa acabó en tragedia. 39 personas muertas que opacaron la victoria de la Juve y el nombre de Heysel pasó para siempre en la historia negativa del fútbol. Tengo un recuerdo vivo, muy presente de ese momento. Yo me encontraba ese 29 de mayo en Turín del 85, transmitiendo el Giro de Italia al lado de Alberto Piedrahíta Pacheco, de Fernando Calderón España y de Jaime Ortiz Alvear. Y estábamos viendo el partido Juventus-Liverpool en el lobby del hotel con muchos italianos. Recuerdo que habíamos por lo menos 20 personas y antes del partido la gente se va contra las vallas de seguridad y mueren estripados. Fue uno de los momentos más terribles. Yo recuerdo la angustia de los italianos porque había mucha gente de Turín en ese momento que tenía hinchas en Bélgica viendo el partido y la ansiedad y las lágrimas y el momento de tristeza y de tragedia nos embargó a todos. Fue muy triste y recuerdo claramente eso que sucedió hace 35 años en el fútbol internacional. Ese día, César, hace 35 años todo salió mal. Fue un ataque hooligan en las tribunas y, como usted lo dice, terminó con la vida de 39 personas y más de 600 heridos.
Carlos Alberto Berrío nos escribe desde New Jersey, en Estados Unidos. Me gustan estos correos que se refieren a los temas que hemos venido tratando aquí en el Pulso del Fútbol. En el programa de ayer, dice Carlos Alberto, César mencionó una anécdota de una pelea entre Edgar Perea y Rubén Darío Arcila, con lo cual recordé un fragmento que leí en el periódico Nuevo Estadio hace más o menos 20 años, en donde decía que Óscar y el ya fallecido Javier Giraldo Neira habían tenido un enfrentamiento verbal al aire y que este se había prolongado por varias emisiones radiales. Óscar, ¿es posible que nos comparta detalles? Pues yo no recuerdo el de ese enfrentamiento hace 20 años, la verdad que no lo recuerdo. Recuerdo otro que tuve con Javier. Fue una salida en falso de Javier, que ante la falta de argumentos decidió insultar. Ocurrió en Asunción del Paraguay. Me presentó disculpas después y asunto arreglado. Fue muy fuerte ese enfrentamiento, pero pasó rápido y terminó como tenía que terminar, sin ningún resentimiento como tiene que ser. Javier y yo terminamos siendo grandes amigos, se nos fue de esta vida y sigue siendo mi gran amigo. Pero reconozca que en muchas polémicas con Javier, Javier también salía muy argumentado. Sí, no, es cierto, o sea, pero en esa oportunidad, la que yo recuerdo de Asunción del Paraguay, no tenía argumentos y por eso decidió insultar. Las peleas con Javier eran muy buenas. Yo en mi debut en radio tuve una pelea, una polémica tremenda con Javier Giraldo Neira, uno de nuestros grandes maestros. Arturo Gutiérrez dice que comenta el Pulso del Fútbol con los hijos que lo escuchan en Francia. Al lado de Hernando Rey, preguntan por qué Francisco Maturana fracasó en el Atlético de Madrid. Pacho Maturana, después de una gran campaña con la Selección Colombia Mundial del 94, donde desafortunadamente no le fue bien a la Selección Nacional, pero el antecedente antes del Mundial fue muy bueno, llega al Atlético de Madrid para la temporada 94 y 95. Recuerdo que también lo quería el Real Madrid y por un pequeño detalle no pudo llegar al Real Madrid y escoge el Atlético de Madrid. Hace un proyecto muy interesante, quiere llevar jugadores colombianos, arranca, pero lamentablemente se le lesionan 3 jugadores claves gravemente. Pirri tuvo una fractura, el Cholo Simeone también se lesiona y Caminero también se lesiona. Alguna vez le pregunté a Pacho por el tema y me dijo, con esas 3 lesiones se acabó el proyecto del Atlético de Madrid. Para Víctor Vargas, lo mejor que puede hacer la Dimayor, según él, es hacer un solo torneo. Para nosotros no. Por lo pronto sugerimos terminar la liga y, dependiendo del virus y del tiempo, hacer corto el segundo evento. A Carolina Ramírez le contesto que me gusta la propuesta de jugar los 2 torneos, manteniendo la clasificación a los eventos internacionales. Le respondo finalmente a Rodrigo Cerón Coronado que yo conocí el problema de Henry Caicedo con marihuana en el Deportivo Cali, pero desconozco lo de los 2 jugadores del Deportivo Cali en esa época con cocaína. Ricardo González dice que le ha encantado siempre el programa porque ha sido entretenido, pero que no le metan tanta política y no alarmen más sobre la pandemia porque la gente ya está haciendo su vida normal. Ese es el problema, don Ricardo. Mire, primero aquí no le metemos política al programa. Lo que pasa es que si el presidente Uribe solicita una reunión con el fútbol, hay que comentarla, pero no le hemos metido política. Y ese es el gran problema, que la gente está haciendo la vida normal, sin precauciones y sin los cuidados sanitarios exigidos por las autoridades. Ahí es donde está el problema. Claro, se pueden hacer aperturas para que vuelva la vida poco a poco, pero hay que tener muchas precauciones para evitar no solo que se contagie usted, sino que contagie a los demás. Una pausita y ya seguimos. Osmar del Valle Martínez, necesito que me saquen de una duda. ¿Cuántos jugadores de fútbol colombiano han ganado el premio al mejor jugador de América del diario El País de Montevideo? Le voy a contar esta historia. El primer periódico que hizo ese concurso de mejor jugador de América fue el diario El Mundo de Venezuela en 1971. Se lo ganó Tostao cuando estaba en Cruzeiro. Incluía ese diario jugadores suramericanos que actuaban en el fútbol internacional. A partir de 1986 es el diario El País el que asume de manera oficial el premio al mejor jugador y a los mejores futbolistas y directores técnicos. Y los colombianos han sido 3 los ganadores. En el 87 se lo ganó Carlos Valderrama por su actuación
en esa famosa Selección Colombia, tercera de la Copa América, ganándole a Argentina de Maradona. Superó en esa oportunidad a Obdulio Trasante y a José Perdomo del Peñarol. Lo volvió a ganar Teófilo Gutiérrez en el año 2014. Le ganó a Carlos Sánchez, el uruguayo, y a Leonardo Pisculici de River Plate. Y lo ganó en el año 2016 Miguel Borja sobre Gabriel Jesús, que en ese momento jugaba en Palmeiras, y Alejandro El Lobito Guerra de Atlético Nacional. César, yo estuve una noche en otra jornada memorable para el fútbol colombiano y para el Pío Valderrama. Antes de suceder lo del periódico El País, a él en Buenos Aires le entregaron un trofeo como el mejor jugador de la Copa América. Me sentí de verdad feliz, me emocionó muchísimo, me sentí orgulloso de nuestro fútbol, de la forma como era homenajeado el Pío Valderrama, y además porque fui el único periodista en ese momento y le hice un muy buen reportaje a Valderrama, no por mis preguntas, sino por sus respuestas, que inmediatamente publicó la cadena Caracol. Ramiro Rafael Sarmiento escribe de Barranquilla. Se habla del inicio de las eliminatorias mundialistas para el mes de septiembre, por lo que se especula una nómina con jugadores del continente. La mayoría de estas alineaciones comentadas por periodistas parcializados dan como lateral derecho a Daniel Muñoz, imagino que por haber jugado en Nacional. ¿No será que se está inflando mucho a este jugador? ¿Será otro Marlos Moreno que se fue como estrella de Nacional y no pegó en ningún equipo? Para mi gusto como lateral derecho es mejor Juan Camilo Angulo del Deportivo Cali o Manuel Luis Orejuela del Gremio. Los periodistas no deben inflar tanto a un jugador que, si este realmente es bueno, llegará lejos solito. Don Ramiro Rafael, a Daniel no lo infla la prensa, a Daniel lo infla su calidad como jugador. Pero escuche que para mí es mejor Santiago Arias como lateral derecho y para Queiroz es mejor Medina. Así es la vida. Yo veo a Muñoz más, me gusta más verlo jugar en el medio campo. Ahora, Juan Camilo Angulo es un buen jugador, pero rindió mucho más con América y en la nómina de la Selección Colombia está más cerca de ser titular antes que Juan Camilo, Luis Manuel Orejuela. Yo creo que lo que ha dicho Oscar es claro. El que le gusta a Queiroz es Estefan Medina. Y si mañana o pasado mañana comenzaran las eliminatorias, estoy convencido de que el lateral derecho de Queiroz con Colombia iba a ser Estefan Medina. A mí también me parece Arias superior por la experiencia, aunque no haya jugado en el Atlético de Madrid. Pero este muchacho, señor Sarmiento, Daniel Muñoz, va a ser estrella. No le preocupe tanto si la prensa lo ha inflado. Al fin y al cabo es nuestra figura, tenemos que hablar de él. Demostrará sus condiciones en Bélgica, pero sin duda que es un extraordinario jugador de talla internacional y con características para triunfar en Europa. Karen Acecas, que es oyente frecuente del programa, nos escribe algo bien simpático. Dice que la condición, cuando se fue a casar con su esposo, siendo ella hincha del Deportivo Cali, era que se tenía que voltear para el América, porque o si no, la casa iba a estar permanentemente prendida. Ella dice, el amor todo lo puede. Y como dice una canción, en el amor soy un idiota, pero amo a mi mujer. Y lo que ella me ha dado, nunca me lo dará un equipo de fútbol. Y pregunta Karen por las mejores parejas en la historia nacional e internacional. Ya lo hemos dicho aquí muchas veces, Karen. Ella menciona la del Pío y la de Redín. Pero yo aprovecho el correo para preguntarle a Oscar si usted pudiera conformar una pareja de volantes creativos de generación de juego de toda la historia colombiana, ¿qué dos jugadores escogería? James y el Pío Valderrama. Coincidimos perfectamente en los dos. Hoy vamos por el mismo camino, Oscar. Espero que no nos Eso desviemos. me preocupa. No, eso me preocupa. Bueno, pero no importa. Vamos por el mismo camino por ahora. Desde Chía, Cundinamarca, escribe Nelson Ríos Velandia. Quisiera protestar por los goles que ustedes están repitiendo al inicio del programa. Han tomado como conejillo de indias al Independiente Santa Fe. Repiten el gol más desagradable que nos hayan marcado, el 2-2 con Millonarios y ahora el 3-0 frente al Junior. ¿No creen ustedes que hieren susceptibilidades a nosotros los hinchas de Santa Fe celebrando estos como golazos? ¿Por qué no repiten el gol que Pandolfi de Santa Fe le marcó en 1977 al América y lo eliminó? ¿O uno de los 7 a Millonarios en el 92?
o el de Camilo Vargas a Millonarios de cabeza? Siempre los escucho, pero esta vez estoy muy en desacuerdo con esta nueva sección. Nelson, tenga paciencia. Nunca queremos lastimar a nuestros oyentes. Es cuestión de la forma como recogemos los goles y coincidencialmente se ha presentado eso con Santa Fe. Estoy seguro que nosotros vimos como bueno en ese momento el gol del Junior, no el castigo por el gol al Independiente Santa Fe. Pero estoy seguro que todo retornará a la calma y usted volverá a sonreír muchas veces con los goles de Santa Fe. Y claro, en otras ocasiones volverá a sufrir. Claro, pero tranquilo, deje las susceptibilidades que hoy gozan unos y mañana gozarán otros, entre ellos ustedes. José Eduardo Hernández dice que escuchó que Carlos González Puche jugó fútbol profesional en América y Millonarios. ¿Ustedes lo recuerdan? ¿Qué tipo de jugadores eran? Bueno, primero, Carlos González Puche ha sido un hombre inquieto, es abogado, fue director del Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte, hoy es la cabeza de la Asociación de Futbolistas Profesionales. Él se graduó en el Externado de Colombia. Jugó en Millonarios, América de Cali y Cúcuta Deportivo. No era muy calidoso, era patadura, era fuerte, pero era un hombre recio, de personalidad, que le aportaba muchísimo a los equipos donde jugaba. Primero, a mí el Puche me parece una buena persona. Segundo, a él no le fue muy bien con el América. Tercero, yo creo que su labor en otras jornadas y en otros puestos ha sido buena, pero en Acolfupro sí lo siento, pero hasta ahora yo la verdad es que no le veo nada interesante que se pueda destacar. Ricardo Ruiz, y yo debía este correo, dice lo siguiente. Oscar, América de Cali ascendió a la categoría A en partido disputado contra Quindío, compromiso que le permitió ganar su grupo, lograr el ascenso y disputar la final de la B. Pero en ese partido contra Quindío, la tribuna sur del Pascual Guerrero estaba sancionada por desmanes de la hinchada del América. Por tanto, no es posible que hubieran 45,000 espectadores en ese partido. Ricardo, de pronto usted tiene razón, ¿sabe? Y le presento disculpas. Yo quise referirme a un partido con América, uno de esos partidos con América, dije que fue el que ascendió, pero a lo mejor no fue así, pero fue uno de esos en que vi mucha gente en el Estadio Pascual Guerrero. Se desbordó la asistencia de público a sus tribunas. Ahora le agradezco mucho su correo y ojalá lo siga haciendo. Yasmín Torralba, desde Bogotá, hincha de Independiente Santa Fe, dice que su novio es hincha de Atlético Nacional y pregunta por la entrevista que dio ayer Mario Alberto Yepes a los colegas de Fox en Argentina. ¿A quién le estaba tirando? ¿Por qué no dijo claramente qué lo distanció del profesor Pekerman? Bueno, yo tuve la posibilidad de escuchar posteriormente la entrevista y Yepes respondió textualmente: cuando quise acercarme fue difícil llegar para conversar, se refería a Pekerman, por X o Y motivo. Nos distanciaron las situaciones, aunque después dijo no hay distanciamiento. Yo lo noté disgustado con el tema, hice averiguaciones porque siempre se escuchó el rumor de que había peleado con Pekerman, pero le puedo confirmar que por lo menos de parte del cuerpo técnico jamás hubo distanciamiento, nunca hubo una situación anormal o difícil y todo se manejó dentro de la más absoluta cordura. César, a usted lo escuché anoche por Win en Conexión decir que es extraño que Yepes hable a la prensa argentina y no a la de Colombia. Pero ¿sabe una cosa? Para mí no es extraño. Mario Alberto fue un gran jugador, de lo mejor que hemos tenido en nuestro país. Triunfó aquí y triunfó en el exterior. Pero empezó a salir en comerciales de televisión, lo contrató el Deportivo Cali como técnico y cambió, se lo puedo asegurar, del cielo a la tierra. Le tapó a los periodistas la posibilidad de trabajar, se refugió en las ruedas de prensa que obliga a la DIMAYOR, se le acabó su formalidad y don de gente, y además de fracasar rotundamente en el Deportivo Cali como entrenador. No sé por qué está con Queiroz en la selección. Ojalá se acuerde que alguna vez, como jugador, triunfó y fue una buena persona. Yo tengo un buen concepto de Mario Alberto Yepes e indagué por los supuestos problemas con Pekerman y no los encontré por ninguna parte. Además debo recordar algo. Para el Mundial del 2014, la mayoría de periodistas en Colombia, incluyendo varios compañeros de esta cadena, no querían que fuera por viejo
y Pekerman no solo lo respaldó, sino que lo puso de titular, le dio la capitanía y él respondió. Recuerdo que se fue al Atalanta, que lo recibió para que pudiera estar a tono y fuera titular y llegara con ritmo a la selección Colombia. Pero respeto su opinión, don Oscar, usted lo conoce más y ha estado más cerca de Mario Alberto Yepes. Mire, le voy a contar algo, César. Usted a lo mejor no va a encontrar la causa, pero algo pasó entre Yepes y Pekerman para que Pekerman no le volviera a dar oportunidad. Ahora, que no estemos de acuerdo los dos, pues me parece bien. Defienda a Yepes, invítelo Pero a comer o a almorzar. Oscar, no, es que no se trata de eso, no sea ofensivo, sea serio, que estamos en un tema serio y de argumentación. ¿Usted está seguro de que Yepes le pidió la oportunidad a Pekerman? Es que lo que yo entiendo por la entrevista que dio es que lo distanciaron algunas situaciones que no explica, pero estuve consultando el entorno de Pekerman y me dicen que nunca hubo un distanciamiento de Pekerman con Yepes. Eso dice el entorno de Pekerman, pero es que lo que dice Yepes textualmente es lo siguiente. Cuando salí de la selección hubo un distanciamiento y cuando tuve la oportunidad o quise tener un acercamiento fue muy difícil llegar a su persona. Es que está muy claro, el mismo Yepes lo dice. Ahora usted defiéndalo, tienen todo su derecho de defenderlo. Invítelo a comer o a almorzar, brinde con una copa de vino. Y ojalá mañana no se vaya a arrepentir. Yepes hoy día, así como fue gran jugador, hoy día no es una buena persona. Yo lo que veo es que Yepes no hizo un acercamiento apropiado para tratar de llegarle a Pekerman después de haber salido de la selección Colombia. Y este último correo de Yasmín Burgos, quisiera saber por qué los dos partidos de la final del 88, entre el Deportivo Cali y el Once Caldas, tanto en Cali como en Manizales, los pitó Oscar Julián Ruiz. ¿Por qué no pusieron otro? Ay, Yasmín, no le mencione esos partidos a los hinchas del Once Caldas. Fue un error catastrófico de la Dimayor. Primero, en ese momento Oscar Julián Ruiz era el mejor árbitro del país, pero ponerlo para los dos partidos fue un error. Y en uno, en el de vuelta, se equivocó de manera catastrófica, dejando de pitar 3 penaltis en favor del Once Caldas de Manizales. Sin embargo, Oscar Julián sigue siendo uno de los grandes árbitros históricos de este país, si no el mejor. César, ¿usted habla de 3 penales? Ay, María, ¿no se le quedaron otros 5 por ahí guardaditos? Además, doña Yasmín, no le recuerde esos partidos a los hinchas del Once Caldas, recuérdeselos a los hinchas del Deportivo Cali. Fueron 3 y los tengo bien claritos. Lo que pasa es que parece que la memoria de Oscar es selectiva, solo funciona cuando le conviene. Ya seguimos. ¿Qué pasó, Oscar, que mientras pasaron las noticias lo escuché chapaleando allá en Cali? No, 2 cositas nada más y le agradezco mucho por empezar conmigo. Tengo 2 manifestaciones para hacer. Primero, usted acostumbra a darme palo y mandar a comerciales, y eso no es justo. Y segundo, usted dijo que a mí me falla la memoria cuando me conviene. ¿Será que a usted le falla la suya cuando le conviene? Alguna vez, don Pedro Mejía Tobón, un gran personaje de Manizales, me contó una historia. Me dijo, conocí un boxeador maravilloso que cuando contaba sus historias, todas las peleas las ganaba. Y contaba la historia con uno y la ganaba, y la historia con otro y la ganaba, y con el tercero y la ganaba. Y le preguntó don Pedro, bueno, ¿y usted fue quien nunca perdió? Y le respondió el boxeador, esas las cuenta el otro. Quedó satisfecho don Oscar. Mire que le di cambio antes de empezar el bloque de ahora. No quedé satisfecho con el ejemplo del boxeador, pero sigamos adelante, que hay muchos temas que interesan más que lo de ese boxeador. Vamos a hablar de lo que puede pasar en la reunión de hoy a las 2 de la tarde, donde se van a seguir analizando las propuestas de continuación de la liga hechas por la mayor. Son 3 propuestas. Las 3 coinciden en una cosa, en que hay que terminar la Liga 1. Hay una diferencia. Las 2 primeras también incluyen la Liga 2 y la tercera solo contempla Liga 1, anula la Liga 2. La primera tiene 403 partidos, 42 fechas, la segunda 297 partidos, tiene menos fechas, y la tercera 146 partidos y 20 fechas. Yo creo, Oscar, que la tercera la podemos abolir porque hay unanimidad en el grupo de equipos colombianos de que quieren hacer 2 torneos. Le iba a decir lo mismo, César.
De la tercera no hablemos. ¿Para qué? Si primero, a mí personalmente no me gusta, creo que usted tampoco. Y además no va a tener votos en la Asamblea de la DIMAYOR como para que sea aprobada. Entonces votemos mejor corriente a la primera y a la segunda, que cambian en lo del torneo, ¿no? En lo del segundo torneo, porque son igualitas en la primera parte, o sea, en la continuidad de la liga que fue suspendida. Sí, ayer decíamos que era poco probable que se suspendiera la liga que ya comenzó. Y las dos incluyen el mismo tema para el torneo uno. Son hasta ahora 8 fechas y arrancarían la fecha 9. Comenzarían el día 29 de julio con los partidos aplazados y terminarían el 16 de septiembre. Se utilizarán horarios en la mañana por tema médico. 22 fechas, 203 partidos. Además, en la parte final se jugarán semifinales y finales solo a un partido para hacer fechas para el segundo torneo. Le decía César que la diferencia entre la propuesta 1 y la propuesta 2 es la realización de la Liga Betplay número 2 en el año 2020, porque en la propuesta 1 dice que se disputaría en las respectivas ciudades y en la propuesta 2 dice que se disputa en 4 regiones, ciudades principales Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. A mí me gusta más la propuesta número 2 por eso, porque serán menos partidos, se jugará con más comodidad y tendremos el fútbol que la gente quiere ver. Claro, esta mañana en 6 AM escuchamos al presidente de Equidad, el doctor Zuluaga, hacer un análisis muy juicioso de la propuesta 2. Yo creo que por ahí están encaminados todos los equipos. Sería en 4 regiones, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla. Comenzaría el 19 de septiembre y terminaría el 20 de diciembre. El segundo torneo de la propuesta 1 termina el 30 de diciembre y eso no le va a gustar a los jugadores. Serían 4 grupos de 5 equipos con partidos de ida y vuelta. Avanzan 2 a un grupo de 8. Eso serían 10 jornadas. Cuartos de final, semifinal, ida y vuelta. Y final, ida y vuelta también, con un total de 14 partidos. Me parece que es una propuesta sensata, caben, y hay un detalle, Oscar. Aprobada esa propuesta 2, no se aplazarían partidos. La Copa se tiene que jugar en la misma semana y los juegos de Copa Libertadores, Copa Suramericana y eliminatoria dependerán de los clubes. En eliminatoria habría jornada profesional. Hagamos memoria, César, son 3 de Bogotá, Millonarios, Nacional, Equidad, y 2 de Boyacá, Chico y Patriota, o sea que ese grupo estaría armado. En Cali, a ver, recordemos, podrían ser Cali América, Pasto, y los otros 2, Pereira y Once Caldas. Sí, yo creo que por ahí. El grupo de Medellín serían los 4 de Antioquia, Nacional, Medellín, Río Negro, Envigado y el Deportes Tolima. Y el otro grupo de Barranquilla, con Junior encabezando, entrarían entonces Cúcuta y Bucaramanga, entraría también Jaguares y Alianza Petrolera, me parece a mí. Sí, yo creo que ahí quedan zonales los 4 grupos. Me parece que eso está más o menos determinado y me parece que queda bien zonalmente y es un torneo corto que se podría hacer sin ningún problema. Ayer en la asamblea se dijo que después de la liga principal, la Liga A, estudiarían lo de la B y luego el fútbol femenino. ¿Usted conoce algo del torneo de la B? Sí, hay 2 opciones entregadas por DIMAYOR. La 1 es reanudar desde la fecha 8, la fase 1, 8 fechas restantes para completar 15 partidos, 64 en total, la fase 2 cuadrangulares semifinales y la fase 3 final ida y vuelta. Y la otra propuesta, la fase 1 con 6 fechas, serían 4 cuadrangulares zonales, también nuevo sistema de juego. La fase 2 cuadrangulares semifinales y la fase 3 final ida y vuelta. En esta propuesta, el primero que asciende es el campeón del torneo, el segundo es el que más puntos tenga en la reclasificación. Y en la propuesta 1, el primero que asciende es el ganador de cada cuadrangular. Volverá el fútbol femenino, César, pero de los 3, el de la A, el de la B y el de las chicas, el más corto será el femenino. Y va a ser con muy poquitos equipos, los que tienen obligación de hacer equipos femeninos por torneos internacionales. No creo que los demás, lastimosamente, tengan dinero, Oscar, para armar equipos femeninos en esta situación.
Oiga, estando tan fácil la situación, yo creo que hoy podrían aprobar ese torneo con la propuesta número 2 y empezar ya a los preparativos para que vuelva el fútbol en Colombia. Es probable, Oscar, pero eso hay que darle aprobación definitiva en la Asamblea. Se necesitan 5 días, la Asamblea es extraordinaria, pero me parece que están dentro de los tiempos. Yo ayer le decía que 2 meses en total para hacer entrenamientos individuales, colectivos y de grupo era demasiado tiempo. Mire lo que va a hacer Paraguay. Paraguay es la primera liga suramericana que regresa el 17 de julio. Lo primero es que apenas hoy van a presentar el protocolo y ya tienen fecha de regreso. La DIMAYOR todavía no tiene el protocolo que le pasó la Federación al Ministerio de Deportes. Entre el 5 y el 7 de junio se hacen las pruebas y los entrenamientos van entre el 8 de junio individuales, 16 de junio en grupo y 22 de junio colectivos. Es decir, que en 40 días entrenan los jugadores sin tanto misterio y hacen el fútbol el 17 de julio. Claro que los niveles de contagio y de muertes en Paraguay son notablemente inferiores a los del resto de Sudamérica. A propósito de eso, César, hay muchos titulares hoy en los periódicos más importantes del mundo deportivo. Por ejemplo, en Marca dice, ánimo jugadores, el balón volverá a rodar. En Sport se anuncia el regreso de Luis Suárez el 14 de junio contra Mayorga en el Barcelona. En L'Equipe se titula de la siguiente manera, somos idiotas, todos vuelven menos nosotros los franceses. En Italia, Tutto Sport titula, era la hora, el gobierno da ok para el regreso a la cancha el 13 de junio, con el juego entre Juventus y Milán, y el 14 de junio Nápoles e Inter, y el 17 la final. Y el Corriere dello Sport también en Italia dice, viva el fútbol, regresa el calcio. El Daily Express en Inglaterra tituló, el fútbol regresa por fin el 17 de junio. Por eso yo insisto en que los franceses se anticiparon y fue una decisión del gobierno y terminaron un torneo que estaba prácticamente decidido entregándole el título al Paris Saint-Germain. España ya tiene el primer partido en su regreso el 11 de junio. Sevilla frente al Betis. Japón vuelve el 14 de julio y Polonia abrirá parcialmente al público estadios desde el 19 de junio con el 25% de la capacidad de los estadios. Atención a esto que me pareció curioso. La FIFA solicitó a los árbitros no sacar más tarjetas amarillas por escupir en el terreno de juego y explicó que a los árbitros les resulta imposible detectar todos los incidentes y ello podría dar origen a decisiones incoherentes e injustas, porque el árbitro saca una tarjeta amarilla para un jugador que escupió unos segundos antes, entonces la gente se desconcierta y no sabe qué es lo que realmente está sucediendo en el terreno de juego. Incluso en un comienzo se pensó en tarjeta roja, pero me parece totalmente acertada la decisión de la FIFA. Ya volvemos en el pulso del fútbol. Como siempre, Andrés Rojas Millán nos envía la programación de la Bundesliga el fin de semana. El sábado a las 8:30, Hertha Berlín ante los Burgo, Mainz ante el Hoffenheim, Schalke 04 ante el Werder Bremen y Wolfsburgo ante el Frankfurt. A las 11:30, Bayern Múnich ante el Düsseldorf. El domingo, el Mönchengladbach ante el Unión Berlín 8:30, el Paderborn ante el Borussia Dortmund a las 11 y el lunes el Colonia de Córdoba ante el Leipzig. Buen partido a la 1:30 de la tarde. César, ya la Bundesliga, con la ventaja que tomó el Bayern para el título, prácticamente terminó. Pienso que hay interés por el segundo lugar entre el Dortmund y el Leipzig, que entre otras cosas será visitante el lunes, como usted lo dijo, frente al Colonia de Córdoba. Partido interesante, ojalá que juegue bien Colonia y que haga goles Córdoba. Nacional compró en $400,000 el 50% de los derechos deportivos del arquero Aldair Quintana al Huila. Le firmará un contrato por 3 temporadas. Todo indica que la venta del 70% a Bélgica de Daniel Muñoz fue de 5 millones de euros, lo que daría un total por el jugador de un poco más de 7 millones de euros. De ese 30% con el que se queda el fútbol colombiano, el 60% es de Nacional y el 40% es de Águilas Doradas. Río Negro goleó a Jaguares 4-1 y es el segundo finalista de la I-Liga Dimayor. Se enfrentará en el partido decisivo al Unión Magdalena de Santa Marta. ¿Sabe que se volverá un tesoro para el reinicio no solo del fútbol colombiano, sino de todas las ligas? La rotación.
porque hay que rotar los jugadores, hay que utilizar los 5 cambios, el desgaste va a ser grande. Y en eso les lleva una ventajita a todos Juan Carlos Osorio. Problemas, uno bueno y uno malo para dos jugadores. En Francia se dice que un juez de Brasil suspendió de forma cautelar el pago de una multa de 16.5 millones de dólares impuesta al delantero Neymar por una supuesta evasión de tributos. Pero en España, la Fiscalía pide 6 meses de prisión para Diego Costa. Además, una multa de algo más de $500,000 de euros para el delantero hispano-brasileño del Atlético por un delito contra Hacienda. Juventus cambió su plan para ceder al Barcelona al volante bosnio Pjanic y el lateral italiano Mattia De Siglio por el portugués Nelson Semedo, y ahora pretende al delantero francés Dembélé y al volante chileno Arturo Vidal, algo bastante improbable cuando el solo valor del atacante es de 125 millones de euros. Algunos se despistan en hacer propuestas y ofrecer cosas que es muy difícil que se puedan aprobar. Dos noticias. Una, que no es grave lo de Federico Valverde, el jugador uruguayo del Real Madrid. Sufrió algún problemita entrenando, pero ya está listo. Y la otra es que Lisboa es la alternativa para Estambul en la final de la UEFA Champions League. Los dirigentes evalúan el traslado de la definición al Estadio de la Luz de Portugal, donde la pandemia está controlada hasta el momento. Y el grupo Media Pro y la Liga ofrecerán de manera gratuita en residencias de la tercera edad en España los partidos que restan para completar la temporada 2019-2020 de la Liga Santander. El medio para hacerlo será a través de la Liga TV Bar, que es el que distribuyen los bares y esos operadores de televisión. El Lax Linz de Austria era el líder del torneo local, pilas en Colombia, pero le quitaron 6 puntos porque el equipo se entrenó con plantel completo antes de lo autorizado. Y ya está con nosotros don Guillermo Ruiz Bonilla, el primer historiador del fútbol suramericano, para hablar del álbum del pulso. Se cumplen por estos días 58 años de la primera participación de Colombia en el Mundial de 1962 en Chile. ¿Cómo hizo Colombia para ir al Campeonato Mundial, don Guillo? Bienvenido. ¿Y cómo fue ese Mundial? Un cordial saludo, César, Oscar y toda la gente que nos escucha. Mañana se cumplen 58 años de que un seleccionado colombiano participara por primera vez en un campeonato del mundo. La preparación para ese torneo no fue la mejor. Colombia jugó apenas 11 partidos con clubes, con la selección mexicana en 3 oportunidades, de los cuales ganó 3 veces, empató 3 y perdió 5. O sea que la preparación no fue la mejor. El equipo se fue conformando a través de todo el año 61 y parte del 62, donde el señor Pedernera vio cerca de 35 jugadores. Y nos correspondió enfrentar a Perú en la fase de clasificación. Eran únicamente 14 los cupos, ya que Chile estaba ya seguro como país sede y Brasil como campeón. Nos corresponde jugar contra Perú. En Bogotá el partido termina 1-0, gol de Eusebio Escobar, y nos vamos victoriosos a Lima. Y en Lima se consigue un empate realmente maravilloso a un gol con anotación de Héctor El Zipa González. Es de anotar que en aquel partido se pudo ganar. Rolando Serrano desperdició un cobro de pena máxima ya finalizando el partido. De esta manera se preparaba el equipo colombiano con todo el tiempo, pero con mala preparación, para enfrentar el torneo más importante del mundo, el Campeonato Mundial de Chile de 1962. Guillo, 3 preguntas en una. La primera, ¿qué tal era el equipo? La segunda, ¿cómo jugaba? Y la tercera, ¿cómo seleccionaron a los jugadores? Ya en el Campeonato Mundial nos corresponde enfrentar en primera instancia a los uruguayos, un equipo fuerte, que siempre metió, luchó, ríspido, esos equipos que pegaba, que defendía lo suyo a capa y espada. Se pierde 2-1. El primer gol es el de Colombia, lo convierte el Francisco El Cobo Zuluaga, siendo así el primer gol colombiano en una Copa del Mundo. Luego nos corresponde jugar contra la selección rusa. A los 15 minutos perdíamos por 3-0. Luego viene el gol del Cuca Ceros y afortunadamente para la segunda parte, después del regaño que les metió el señor Pedernera, el camerino, a los jugadores, que les decía, pongan la pelota al piso, que pegando pelotazos no llegamos a ninguna parte, el equipo colombiano, gracias a Dios, consigue el gol olímpico de Marcos Coll, cambia la actitud completamente del equipo, luego llega Antonio Rada
y después Marino Klinger para conseguir el 4-4, del cual vivimos muchísimos años, pero fue sin duda un empate importantísimo para nuestra historia. Desafortunadamente al final, con un equipo donde jugaban Sekuralagi y Popovic, la selección de Yugoslavia, perdimos 5-0. Infortunadamente nos volvimos a casa, pero el recibimiento en Bogotá de parte de la presidencia de todo el país fue realmente notable. Muchísima gente recibió el seleccionado colombiano y vivimos del empate con Rusia durante muchísimos años. Y ahora, Guillo, dos preguntas en una. ¿Era un equipo con figuras? ¿Y cuál fue la importancia de Pernera en esta selección? De aquel equipo colombiano, sin duda, fueron grandes figuras de nuestro fútbol. Delio Maravilla Gamboa, fue Óscar López, el Cobo Zuluaga, el señor Marino Klinger, en fin, algunos de esos muchachos fueron grandes jugadores, de los cuales solamente 5 viven en el día de hoy, que son Adelmo Achito Vivas, Jairo el Niño Arias, vive en Estados Unidos, Jairo, Hernando Tobar, que vive en Bogotá, Rolando Serrano en Cúcuta y Eusebio Escobar, que vive en Estados Unidos. Todos los demás ya se marcharon, ya se fueron antes que todos nosotros, pero sin duda dejaron para Colombia aquella experiencia de un país que había tenido un terremoto de 8.5, que dijo su presidente: como no tenemos todo, lo haremos, como no tenemos nada, lo haremos todo. Así se jugó el Campeonato del Mundo en Chile, donde Colombia participó por primera vez. Guillo, muchísimas gracias. Muchas gracias, César. Para todos, un cordialísimo saludo y esperamos la semana entrante encontrarnos de nuevo. Un abrazo. Siempre historias maravillosas de don Guillermo Ruiz Bonilla en el álbum del Pulso. Y así llegamos al final. A ustedes gracias por la compañía, por hacer del Pulso del Fútbol el programa deportivo más escuchado en la radio colombiana y en el exterior. Felicidades para todos. El Pulso del Fútbol, con César Augusto Londoño y Óscar Rentería.